Hay una respuesta en tu vida. Cuando tú eres portador de una promesa, Dios responderá por ti. Amén. ¿Alguien tiene que decir amén a eso? Dios va a responder por ti. Cada cosa que te pase aquí, Dios se va a responsabilizar de levantarte y de proveerte lo necesario. Amén. Estamos en guerra. ¿Cuántos están en guerra? Gloria a Dios. ¿Cuántos soldados hay aquí? Sí, Señor. Hoy quiero hablarte de un tema que tocamos el domingo pasado y cerramos con Nehemías. Y lo titulamos La luz vence las tinieblas. Pero hoy quiero hablarte de cómo ser luz. ¿Amén? Porque eso lo dijimos muy rápido. Porque para vencer las tinieblas no solamente tienes que ser luz, tienes que permanecer en la luz. Amén. Así que vamos a utilizar la vida de David para hablar acerca de las armas espirituales que David utilizó. Para hacer luz en medio de las tinieblas. La diferencia entre Nehemías y David es que Nehemías se conservó en integridad y David en algún momento permitió que las tinieblas entraran a su vida. Amén. Entonces quiero que te ubiques en 2 de Corintios capítulo 10 y vamos a estar leyendo los versos del 4 al 6. 2 de Corintios capítulo 10 versos del 4 al 6. 2 de Corintios capítulo 10 versos del 4 al 6. Cuando lo tengas me dices amén. Ok, dice Pablo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas, ok, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la ¿qué? Obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Ok? Acompáñenme en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra es viva y eficaz, Dios, y penetra, Señor, en nuestra vida, Dios, hasta partir cada parte que necesite ser procesada. Y hoy creemos que esta misma palabra que se va a desatar va a caer sobre buena tierra, Señor. Que ella sea el abono para que, Dios, podamos crecer y podamos avanzar. Dios, para que tú añadas sabiduría a la que ya has entregado sobre nuestra vida, para que nuestra fe sea aumentada, Señor Dios, y podamos entender los procesos, los propósitos, los planes, y aún podamos, Señor, levantarnos de las caídas que hemos sufrido, Señor Dios. Pero te pedimos que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y por cuanto creo y tengo fe, declaro que esta palabra va a caer en buena tierra y no va a dar fruto al 30 ni al 60, sino al 100 por uno. Amén. Alguien tiene que decir amén a eso. Cuando usted dice amén, le está diciendo al diablo: ¿sabes qué? No te creo tu mentira. Usted tiene que en esta mañana declarar palabra de fe. Amén. Declarar que si llegó caído se va a levantar, que si llegó frustrado Dios le va a dar una nueva oportunidad, que si llegó desanimado el gozo de Dios te va a fortalecer. ¿Alguien tiene que saber eso? ¿Cómo ser luz? Bien, la palabra está llena de grandes hombres de Dios, de grandes mujeres de Dios, de gente que hicieron y conquistaron reinos, que gobernaron y estuvieron en posiciones de eminencia, porque transitaron bajo la mano de Dios, porque aceptaron el camino, aceptaron el plan, aceptaron el propósito y dejaron atrás sus propios sueños por tratar de hacer lo mejor para conseguir los sueños de Dios. ¿Ok? Pero en la vida de muchos hombres de esos que Hebreo nos relata, hubieron episodios ocultos. Escúcheme bien, porque solamente resaltamos y predicamos lo que fue luz en sus vidas, pero detrás de ello también hubo etapas oscuras, etapas difíciles, en donde se apartaron y le fallaron a Dios en algún momento. ¿Ok?
Y yo quiero que hoy podamos sensibilizarnos con la palabra y podamos ir al fondo de nuestro corazón y podamos entender el mensaje que Dios nos quiere dejar sembrado en esta mañana. Amén. Quiero comenzar con un verso bíblico con el cual terminé el miércoles. Y es que dice Pablo, en algún momento todos los que hemos conocido del Señor vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y cada uno va a dar cuenta de sus obras, si fueron malas o si fueron buenas. Amén. Así que como creyentes tenemos que comenzar a evaluarnos, comenzar a evaluar nuestras actuaciones. Porque de pronto aquí tú no le vas a dar cuenta a papá, le hablo a los jóvenes, y no le vas a querer dar cuenta nunca. Y de pronto tú como esposa no le vas a querer dar cuenta a tu esposo nunca acerca de las cosas que él te manda sobre ti, y a viceversa. Y de pronto en otros escenarios también se pueden presentar las mismas situaciones. Pero resulta que por cuando tú has aceptado al Señor en tu corazón, algún día esas listas, no de éxitos y de cosas buenas que nos suceden a veces a los hijos de Dios, sino de cosas oscuras y de cosas y áreas en nuestra vida que estuvieron en tinieblas, le vamos a dar cuenta al Señor. Amén. ¿Sabes? Y cuando hablamos de David, hablamos del poeta, del pastor, hablamos del gran rey, del rey más grande que ha existido sobre Israel. Hablamos de aquel que mataba gigantes, aquel que mataba a los osos y que mataba a los leones. Pero nunca recordamos al gran David como el adúltero, como el que fornicó, como aquel que mató al esposo de la que fue posteriormente su mujer. No hablamos de David que meditó su pecado y que meditó y luego ejecutó el crimen de un hombre para destruir a su familia. No hablamos del episodio donde fue avergonzado públicamente por las consecuencias de su pecado. Esas etapas oscuras, muchos predicadores no las publicamos, no las predicamos y no las exponemos, porque nos interesan solamente las victorias épicas de cada uno de ellos. Pero qué importante es cuando tú puedes ver la lista de éxitos de David y también la lista de fracasos de David. La lista que nos lleva a ponerlo como un ejemplo de luz. Pero cuando tú miras la lista de los errores y de los fracasos que cometió como persona, también te das cuenta que David permitió que en su vida las tinieblas ganaran terreno en algún momento. Y usted tiene que entender que mientras estemos en esta tierra podemos ser luz, escúcheme bien, pero las tinieblas no van a detener el avance que quiere provocar sobre nuestra vida. Y que el enemigo no va a estar contento con que a ti te vaya bien, con que tú crezcas como una persona de Dios, que tú comiences a servir en la obra de Dios, que tú comiences a ser una persona de testimonio, que tus hijos comiencen a crecer en el temor del Señor. Escúcheme, el enemigo no quiere eso y va a provocar que tú puedas caer en eventos desafortunados que puedan detener tu crecimiento, que afecten tu santidad y que afecten tu obediencia al Señor. Yo quiero leerte lo que dice Pablo, Romanos capítulo 7, versos 15 al 24. Quiero que le prestes atención a la manera como Pablo revela su corazón y cómo Pablo se desnuda delante de la iglesia de Roma. Romanos capítulo 7, versos 15 al 24, al 20. La Nueva Versión Internacional dice: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa,
nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Amén. Yo sé que pocos entendieron lo que Pablo quiso decir, pero lo que Pablo quiso decir es que ahora que yo soy un hijo de Dios, todavía tengo que luchar con mi naturaleza pecaminosa. Porque escúcheme bien, el hecho de que tú conozcas al Señor no significa que el mal y las cosas que tienen que ver con hábitos, costumbres y manera de ser van a desaparecer de un día para otro. Vas a tener que convivir, luchar y transformar tu vida con la ayuda del Señor, para que todas esas cosas que de pronto estaban antes de conocer al Señor y que aún permanecen, te puedan ayudar a tu crecimiento espiritual. Amén. Y Pablo lo que estaba diciendo es que no puedo dejar de sentirlo. Es como aquel que dejó la droga y dejó el alcohol, pero todavía tiene deseo de tomar, todavía tiene deseo de fumar, pero no lo hace por cuanto ha conocido a Cristo. Pero su naturaleza pecadora lo motiva a querer hacerlo. O sea, Pablo nos está confrontando con una gran verdad. Es que todavía en nuestro corazón existe el pecado, existe el mal. Escúcheme bien, pero usted puede tener dominio propio, porque Pablo no habla de que cayó en pecado. Pablo habla de que en su corazón hay el deseo de hacer cosas que él sabe que ya no puede hacer. Amén. Entonces, es una gran verdad que a todos los que conocemos a Cristo nos puede tocar. Tenemos que vivir una guerra y una lucha diaria para mantenernos en obediencia, para mantenernos en santidad. Amén. Para no caer nuevamente en los errores de la vida pasada. Amén. ¿Alguien me dice amén? Pero escúcheme bien, eso no solamente se tiene que quedar en una lucha. Eso se tiene que quedar como parte de nuestra vida pasada. Escúcheme, porque Dios ya hizo su parte. Ya el Señor entregó su vida por cada uno de nosotros. Y la Biblia enseña que a partir del día que tú le conociste, Dios se comprometió a olvidarte de todos tus errores y de todos tus pecados. Pero tú también tienes que comprometerte a no volverlos a cometer. Con esto te estoy diciendo que nosotros servimos y tenemos un Dios de oportunidades. Amén. Que tú entiendas que el pecado no es una limitante para que tú te acerques al Señor. El diablo le ha hecho creer a la humanidad que tenemos un Dios castigador, que está con un garrote esperando a que tú digas, me equivoqué, para darte el garrotazo y terminarte de rematar. No. La Biblia dice, escúchame bien, que lo que Dios quiere es que todos los hombres le conozcan y que todos sean salvos. Escúcheme, sean salvos y tengan vida eterna. Amén. Amén. Ahora, pero Pablo nos confronta con una realidad, porque son las historias ocultas de muchos de nosotros. Porque la gente ve la luz, pero a veces no ve la oscuridad con la cual estamos luchando y tratando de dejar día a día, que nos atormenta. Amén. Los hábitos, las costumbres, el pecado, los pensamientos, las ganas de ser infiel, las ganas de ver pornografía, las ganas de volver a la droga, las ganas de estar con una mujer diferente a tu esposa. Los creyentes tenemos que luchar con ese tipo de cosas. Pablo lo desnuda. Lo que pasa es que Pablo no es específico, pero dice, o sea, si nos remitimos al pasado de Pablo, podemos traer lo que Pablo está diciendo en este presente. O sea, me da ganas con algunos cristianos de volverlos a decapitar, de volverlos a matar. A veces no me lo soporto, porque ese era el pecado del pasado de Pablo. Mataba a aquellos que servían al Señor. Pero de pronto no es el pasado de nosotros. Y venimos de una vida atropellada por el alcohol, por el licor, por la droga, pornografía, adulterio.
Y todavía estamos luchando con esas tinieblas y esa oscuridad que hay en nuestra vida. Pero somos luz, amén. Somos luz porque el Señor nos perdonó, nos justificó y nos redimió. Entonces, ¿cómo puedo hacer, pastor, para vencer esas batallas que diariamente tengo que vivir? Esas batallas se pueden convertir en unas fortalezas. Cuando hablamos de David, inmediatamente lo relacionamos con un hombre grande. Pero cuando miramos la parte oscura, escúcheme bien, nos podemos identificar con una persona semejante a nosotros. Escúcheme. Ahora, ¿qué me enseña esto? Que la gente nos va a conocer por lo que somos, pero también nos va a recordar por lo que un día fuimos. Con esto te estoy diciendo que tienes que tomar decisiones determinantes en tu vida. Porque tal vez nos conozcan hoy por lo que somos, pero qué triste que tú, conociendo la palabra, la gente te recuerde por lo malo que tú hiciste. Amén. Teniendo la posibilidad, teniendo la oportunidad, teniendo el conocimiento, teniendo la sabiduría, teniendo el Espíritu de Dios para que procesara y cambiara tu vida. ¿Alguien me dice amén? ¿Se me fueron los amenes? La gente nos va a conocer por lo que somos, pero también te va a recordar por lo que tú fuiste. Y si no cambiaste, te va a recordar por lo que esperaban algún día de ti. Pero qué bueno es que la gente te recuerde por lo que esperaban y por lo que tú fuiste realmente. Amén. Por los cambios que el Espíritu de Dios provocó en tu vida. Y que la gente pueda ver la diferencia de lo que tú eras antes de conocerle a Él y lo que fuiste después de haberle conocido realmente. Amén. De eso se trata este tipo de batallas. A que tú puedas tener dominio propio y generar cambios que testifiquen verdaderamente del nombre de Jesús. No que hables de Dios, sino que tu vida refleje a Cristo. Amén. ¿A quién dice amén? Es una batalla que tenemos que librar diariamente y en la cual tenemos que trabajar para mejorar cada día. Aunque seamos luz, podemos caminar en tinieblas. La palabra enseña que mire que el que esté firme no caiga. Podemos fallarle al Señor, podemos equivocarnos. Escúcheme bien, David era un rey grande, un hombre de presencia, un hombre de intimidad, un hombre que le dijo a Dios: Señor, no me eches de tu presencia aún. ¿Sabes por qué? Porque era una persona que pasaba en la casa de Dios buscando el rostro de Dios. Pero cayó, escúcheme, le falló al Señor. Le falló al Señor. Porque la palabra enseña que el que no esté firme, mire que no puede caer. Porque puede caer, porque puede fallar. Así que tienes que cuidar tu relación con Dios diariamente. Tienes que alimentarla diariamente. No te puedes quedar en la estatura del día que le conociste por primera vez. No puedes permitir que tu vida proyecte más las cosas malas que las cosas buenas. ¿Sabes? Yo traigo la oscuridad de David, pero cuando tú analizas el contexto general y la sumatoria de todas las cosas buenas y de las cosas malas, en David encuentras más cosas buenas que cosas malas. Amén. Por eso es que predicamos y por eso que David es recordado por el Señor, más por las cosas buenas que hizo que por las cosas buenas que dejó de hacer, o por las cosas malas que mancharon su ministerio y su liderazgo. Amén. Ahora, las primeras cualidades de David, todos las queremos tener algún día. ¿Quién no quiere ser una persona exitosa? ¿Quién no quiere estar en posiciones de gobierno? ¿Quién no quiere estar en el mejor empleo? Todos queremos tener un buen empleo. Y no ser el mensajero, sino ser el jefe, el gran David de esa empresa. Todos queremos eso, todos queremos fama. Dios le dijo: haré que tu fama sea reconocida. Si vences al gigante te dará esposa.
te haré un hombre rico y tu fama se extenderá por todas las naciones. Y así fue, la fama de David se extendió por todas las naciones. ¿Quién no quiere eso? Eso hace parte de la primera lista. Pero aquello que hace parte de la segunda lista de David, que son sus errores, sus fracasos, sus derrotas, sus vergüenzas, nadie las quiere experimentar. Nadie quiere batallar con eso. Incluso nos da vergüenza que se sepan aquellas áreas que están en oscuridad en nuestra vida. Pero la Biblia publica el lado oscuro de David. La Biblia publica el lado oscuro de Sansón. La Biblia relata las etapas oscuras de un hombre llamado Abraham. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú entiendas que no podemos ocultar cosas que a Dios no le agradan. Hay cosas que tienes que dejar de atesorarlas y colocarlas delante de Dios. Porque ni tú ni yo solo lo vamos a poder cambiar. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para sacar aquellas cosas que están ahí y que están deteniendo seguramente muchas bendiciones que Dios quiere desatar sobre tu vida. Amén. La Biblia da a conocer ese lado oscuro de David. Un lado de tinieblas, escúchame bien. Un lado donde David hizo lo malo, pero un lado donde él corrigió sus equivocaciones. Amén. Si no confesamos, Dios lo sacará a la luz. ¿Sabes? El hecho de que la Biblia muestre esa etapa difícil de David y de muchos hombres de Dios, ¿qué significa? Que Dios quiere que nosotros la podamos conocer. Escúcheme bien. Dios no la considera como una vergüenza. Dios la considera como una oportunidad para crecer y no volver a cometer los mismos errores. ¿Alguien me dice amén? Pero si tú las atesoras y las mantienes ocultas, vas a consentir tus errores. Lo vas a pechillar y vas a creer que Dios te lo consiente también y que Dios te los acepta. Ahora, la Biblia no esconde los fracasos de David. Al contrario, los expone. Sin embargo, la palabra respeta la grandeza de David, del hombre de Dios. Pero a pesar de todos sus errores, a mí me llama la atención que Dios en el libro de los Hebreos lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Y sabe por qué? ¿Usted quiere saber por qué? ¿Sabe por qué? David reconocía de manera inmediata cuando se había equivocado. Y a pesar que David cometió menos errores que el propio Saúl, escúcheme bien, la diferencia que la marcó en que Saúl nunca se quiso arrepentir. Por eso Dios permitió que permaneciera en el trono. El hecho de que permanezcas en algo y que te vaya bien en alguna cosa no significa que Dios esté aprobando tu conducta. ¿Eh? Así que no te confundas con esas cosas. Dios te está dando el tiempo necesario para que tomes decisiones en tu vida con respecto a tu relación con Él, con respecto a lo que dice su palabra y con respecto a aquellas cosas que están en oscuridad en cada uno de nosotros. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces, escúcheme bien. Segunda de Samuel capítulo 12. Yo quiero que te ubiques en esa parte de la palabra y tú puedas leer la historia. Porque resulta que a pesar que David había cometido un error, David no lo había confesado todavía. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios cogió al profeta Natán y le dijo: ¿sabes qué? Mi siervo ha pecado. Mi siervo cometió un error. Puso su mirada sobre una mujer ajena. Escúcheme bien. Y no solamente puso su mirada sobre una mujer ajena, sino que mandó a la guerra a su esposo y lo colocó en una posición de batalla para que fuese asesinado. Entonces yo te voy a encargar la tarea a ti, como eres el profeta, para que tú vayas y le hables a David de parte mía y le digas que yo no apruebo su conducta. Y por cuanto David pecó estando en una posición que yo fui quien se la di, tú le vas a decir:
que le voy a guardar la vida, pero que voy a colocar en vergüenza a toda su generación. Y que aquello que él hizo en los secretos y que nadie se dio cuenta, yo voy a permitir que le pase a él y a su casa públicamente. Y voy a entregar sus hijas para que su propio hijo las viole delante de todo el pueblo. Tremendo. Y Natán comenzó: Señor, pero yo cómo le voy a decir, tú cómo me vas a poner a profetizar eso, Señor. Si yo profetizo es carro, casa y todo eso y promesa. Yo cómo le voy a decir a tu siervo si yo convivo con él. Entonces Natán recibió una palabra de sabiduría y le dijo: bueno, David, necesito decirte algo. Resulta que había dos hombres. Un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, y había un hombre muy pobre que tenía una sola ovejita. Una ovejita que él la quería como su propia hija. Pero el hombre muy rico, en cierto momento, había una necesidad de celebrar un banquete. Métase en una historia así. Pero el hombre rico dijo: no, yo no voy a coger de mis ovejas. Y fue donde el hombre pobre y cogió la ovejita que él llamaba su hija, la única que tenía en su casa, y la puso en el altar y la fritó. Se la comieron. Y David se puso rojo ante el profeta y le dijo: ¿quién será el tal hombre que hizo eso? Porque 4 veces como rey haría que pague por esa falta. Y Natán le dijo: eres tú. Dios sacó a la luz lo que David mantenía oculto. Escúcheme bien, es una batalla que Dios nos ha dado la oportunidad de ganar. No permitas que Dios saque a la luz aquellas cosas que te pueden dejar en vergüenza. Dale la oportunidad de que Él trabaje en tu vida. Escúcheme bien, Dios es especialista en trabajar con debilidades, con cosas que tú no puedes manejar, con cosas que aún te cuesta dejar. Dios sabe, escúchame, y tiene los métodos, tiene las herramientas y tiene el amor necesario, escúchame, para perdonarte y ayudarte a salir de ese estancamiento. Porque la oscuridad lo que produce es estancamiento. El reinado de David se estancó. Escúcheme, David creció de una manera impresionante en su liderazgo. Pero cuando el pecado, Dios lo sacó a la luz, David se estancó. No dejó de ser rey, pero se estancó. No dejó de ganar batalla, pero su familia se destrozó totalmente. ¿Sabe algo? Te voy a decir algo. David no tomaba ligeramente el perdón de Dios. Él conocía quién era Dios, porque tenía una relación muy especial con el Señor. Y él sabía que Dios lo iba a perdonar. Por eso no vaciló cuando el profeta le dijo. Y él dijo: sí, profeta, he pecado contra Dios. Y Natán le dijo: lo que pasará en este momento va a ser lo siguiente, David. Dios me dijo que te dijera que Dios va a guardar tu vida, por cuanto hizo un pacto en generaciones pasadas, y por cuanto tú eres descendencia, linaje real, descendencia directa del Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, le estaba diciendo: o sea, te perdono la vida porque de ti viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, no hay otra. Y Dios le estaba confirmando su pacto, que nunca lo iba a romper. Pero sí le dijo: tu familia va a estar en vergüenza, porque lo que tú hiciste en los secretos, yo voy a permitir que pase públicamente. ¿Sabes? El primer hijo con la esposa de Urías murió, y Dios se lo profetizó: el niño va a morir. ¿Por qué? Porque Dios te perdona, pero las consecuencias, escúchame bien, las consecuencias de nuestros errores las vamos a asumir. En algún momento, escúcheme, el pecado y las faltas que hemos cometido nos van a alcanzar. Números capítulo 23, capítulo 32, verso 23. Dice: pero si no cumplen su palabra
entonces habrá pecado contra el Señor. Y estén seguros que su pecado los va a alcanzar. Así como las bendiciones nos van a alcanzar, nuestros errores también nos van a alcanzar. Y qué triste es que tengamos que aprender por disciplina de Dios y no por revelación de la palabra. David conocía la palabra, escúchenme, y David sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero nunca detuvo sus malas actuaciones, sino que siguió cometiendo. Y Dios tuvo que enseñarle cómo retomar nuevamente el camino. Ahora yo quiero que entiendas, Pablo dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Te quiero ayudar a vencer esa batalla que tú tienes, porque si tú quieres ver respuesta, o si quieres hacer parte de la lista de esos grandes cristianos que conquistaron grandes cosas y que ganaron grandes batallas, tienes que comenzar a ganar por aquella que tienes que vencer en tu propia vida. Amén. Y Pablo, cuando dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos está colocando dos alternativas, dos caminos para que tú escojas. Y yo quiero llevarte a reflexionar en esta mañana, a que tú puedas analizar qué camino has escogido y qué senda estás transitando en este momento. Ahora, yo no quiero que tú te sientas señalado por tu error. Yo lo que quiero que entiendas es que Dios te está dando una palabra para que retomes la senda antigua. Amén. Para que te arrepientas y te vuelvas a levantar. Porque Dios da oportunidades. Porque Dios levanta y Dios restaura. Amén. ¿Alguien me sigue eso? Entonces yo lo que quiero que entiendas, que hoy hay una nueva oportunidad para ti. Cuando Pablo dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, te está diciendo, escúchame bien, el seguir actuando de manera incorrecta nos llevará a fracasar, nos llevará a vivir una eternidad sin el Señor. Amén. Porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Y de pronto estamos como que con ese tipo de mensajes que será que sí, desde que Cristo está viniendo, desde la época de los apóstoles, y todo el mundo, y algunos predicadores lo han escuchado diciendo eso. Pero lo que no sabe la gente es que cuando los predicadores decían los últimos tiempos, o sea, se referían a los tiempos desde Hechos hasta la dispensación de la gracia que todavía no ha terminado. Entonces la gente lo dice muy rápido: es que desde que Cristo está viniendo. No. Es que los últimos tiempos comienzan a partir del libro de los Hechos. Y la dispensación de la gracia en la cual estamos todavía no ha terminado. Es la única dispensación que sabemos cuándo comienza, pero no sabemos cuándo termina. Porque el día y la hora nadie la sabe. Así que tú y yo tenemos que estar preparados. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque últimamente me he enterado de personas que han partido a la presencia del Señor. Y son personas que han conocido al Señor. Y es una batalla que tú le tienes que ganar al enemigo. Escúchame bien. ¿Sabes por qué? Porque Él fue arrojado del cielo. Y Él no quiere que ninguno de nosotros entremos a la presencia de Dios. Así que hoy puedes tomar una decisión acerca de qué cosas están mal en tu vida y qué cosas tienes que corregir. Y tener la honestidad suficiente para hablar con el Señor y decirle: ¿sabes qué, Señor? He pecado contra ti y contra el cielo. Yo reconozco que me equivoqué. Dice Juan que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Cuando tú tienes eso claro, tú sabes que tú eres un hijo de Dios. Y el pecado puede que en algún momento te desherede, porque no valoraste la herencia, pero sigues siendo hijo de Dios. Escúchame bien. Y el día que tú quieras regresar, el Padre te va a recibir. Amén. El día que tú te arrepientas, el Padre te va a perdonar. Amén. El día que tú regreses, el Padre te va a aceptar. Amén. Pero toma la decisión. Te aseguro que Dios te va a bendecir más de lo que ha sido bendecido en el mundo.
de lo que has recibido a través de cosas que a Dios no le agradan. Te aseguro que en este camino te vas a gozar más que en el otro camino. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero hoy es un buen día para tomar decisiones y hablar con Dios. Escúcheme, yo llevo 20 y pico años de ser cristiano. Le voy a decir algo. A mí no me hace falta una cerveza. A mí no me hace falta otra mujer. A mí no me hace falta ir a un prostíbulo. A mí no me hace falta, escúcheme bien, negociar cosas ilícitas para ganar dinero. A mí no me hace falta eso. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas todo aquello que a Dios no le agrada, escúchame bien, Dios se complace en ti y comienza a añadir aquellas cosas de las cuales tú tienes necesidad. ¿Cuál es el mensaje? Que el Señor te ama con amor eterno y está esperando por ti. Él no quiere, Dios no quería que a David le pasara algo malo. No era, no estaba en el libreto del Señor eso. Pero David se equivocó. David falló y puso en peligro el reinado y toda su generación. No pongas en peligro todo lo que Dios quiere hacer contigo, porque te garantizo que si realmente tú supieras, porque yo sé que Dios no te ha revelado todo, ya hubieras tomado la decisión. Pero lamentablemente, o no lamentablemente, lamentablemente para nosotros, este camino es por fe y no por vista. Amén. Y tenemos que creerle al Señor. Amén. Amén. Ahora, la segunda parte de lo que te quiero decir en esta mañana son aquellas armas que en lo natural y en lo físico David utilizó para vencer no las internas, sino aquellas que estaban al frente de él. Amén. Quiero decirte 3 armas que David utilizó. Amén. Primero, el cayado. El cayado, repita conmigo, el cayado. Primera de Samuel capítulo 17, verso 34. Cuando lo tengas me dices amén. ¿Ok? David respondió a Saúl. Primera de Samuel 17:34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Era pastor. Note cómo le dijo David al rey: yo era. Él todavía era el pastor. David estaba diciendo: yo era el pastor. Y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Ahora, todos los episodios que David narra, nadie los conocía hasta ese entonces. Saúl no sabía ni quién era David, ni lo que había hecho, y no le interesaba. O sea, todo lo que David le revela al rey en ese momento, nadie lo sabía. Escúcheme bien, nadie lo sabía. Esa historia del oso y esa historia del león, Saúl le pudo haber dicho: ¿y quién me comprueba a mí eso? O sea, ¿dónde te tomaste fotos tú con el león y dónde te tomaste fotos en Instagram con el oso? O sea, muéstrame algo que me garantice que tú ganaste esa batalla. Pero nosotros que ya conocemos la historia, sabemos que David, en lo secreto, en el anonimato, escúcheme bien, tuvo que lidiar con ese tipo de situaciones. Escúcheme. ¿Y qué hizo David en ese momento? David quería enfrentarse al gigante. Y David retrocedió a aquellas batallas que libró en lo secreto. Y le dijo: ¿sabes qué, mi rey? David tenía mucha fe. Así como yo vencí al oso, así como yo vencí a los leones, o sea, yo también voy a vencer a ese gigante.
Porque ese gigante incircunciso significa que no hace parte del pacto que nosotros pertenecemos. Amén. Estaba diciendo, el Dios que nosotros tenemos, el Dios con el cual hicimos pacto, es más grande y más poderoso que ese gigante que está ahí. Amén, 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 amén. Cuando dice amén, pero escuchen, el callado me habla, escúcheme bien, me habla de aquellas victorias que David tuvo cuando nadie le conocía. El callado, ¿qué significa? Escúcheme bien. En aquellas épocas significaba o simbolizaba un árbol de madera de un grosor medianamente ni tan delgado ni tan grueso. Generalmente era hecho de la estatura del que lo poseía. Escúcheme bien. ¿Te imaginas un callado de 2,5 metros conmigo? No. Era hecho de la estatura de aquel que lo poseía. Significaba el grado de autoridad que esa persona tenía. Y era individual, era personal. Mi callado no te lo podía prestar a nadie. Primero porque representaba mi autoridad, escúcheme bien. Y segundo porque no era la talla tuya, tú eres más alto que yo. ¿Ok? Entonces, la gente reconocía el callado de David. La gente veía el palo y decía, ese es el palo de David. ¿Ok? La gente veía el palo de los hermanos, ese es el callado de este, ese es el callado de este. Pero este es el callado de David. Amén. ¿Saben? Los pastores, David era un pastor de ovejas, utilizaban el callado para enfrentar a los osos, para enfrentar a los leones, para cerrar, para taponar la boca, para que no pudieran morder a las ovejas. ¿Saben? El callado representaba ¿qué? Autoridad. Escúchame bien. Y simbolizaba la estatura de aquel que lo poseía. ¿Qué? ¿Ok? El callado representaba un arma que se usa para librar batallas secretas. O sea, representaba para David aquella arma que David usó en su momento para vencer al oso y para vencer al león. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Okay? Para vencer al oso y para vencer al león. Pero el callado representaba también la autoridad que Dios le daba en ese momento a David para poder pasar por encima de ese tipo de situaciones. ¿Ok? O sea, el callado permitió que Dios aprobara la valentía de David en aquel momento cuando nadie lo conocía, en aquel momento cuando nadie veía librar esa batalla, en donde no había un público, en donde no había gente que le aplaudía. Amén. Donde las lágrimas corrían por sus ojos, donde su púlpito, escúchenme bien, era el borde de una cama, donde cada día meditaba, donde cada día hablaba con el Señor, donde cada día presentaba su angustia, donde cada día decía, Señor, ¿cuándo será el día que tú me saques de este lugar? ¿Cuándo será el día que tú me levantes? ¿Cuándo será el día que tu palabra se comience a cumplir? ¿Cuándo será el día que esa corona esté sobre mi cabeza? ¿Cuándo será el día que me siente en el palacio del rey? Señor, ¿cuándo será el día que veré cumplida cada una de las cosas que habló el profeta Samuel el día que llegó a mi casa y me ungió como nuevo rey de Israel? ¿Sabes? El callado representa esas batallas ocultas que tú y yo tenemos que librar día a día. Escúchame bien, donde tenemos que lidiar con los osos, donde tenemos que lidiar con los leones, donde tenemos que lidiar cada día con el carácter de tu esposo, donde tienes que lidiar cada día con el carácter de tu esposa, con la indisciplina de tus hijos, con los gritos, con la contienda, con la escasez, con la falta de provisión, con la falta de oportunidad. ¿Sabes? Batallas que nadie sabe que tú la estás librando, que cierran la puerta de tu casa y sabes que hay una lucha permanentemente por mantener la unidad de tu familia, por levantar a tus hijos, para que Dios te provea. Amén. El callado representa esa batalla que nadie las aplaude, que nadie las conoce, que nadie te dice bien esto. Son las luchas, escúchame bien, que cada día te alcanzan, pero que ni el pastor, ni la pastora, ni la hermana, ni el hermano la conocen. Pero el callado permitió que en lo desconocido, esas grandes victorias que no representan mucho para otros, no
podamos, escúchame bien, ser conocidos por ellas. En su momento lo que estás viviendo va a tener recompensa. En su momento todo el esfuerzo que estás haciendo va a tener recompensa. ¿Alguien lo puede creer? El callado representa la oración de una madre que no entiende a sus hijos, de una esposa que está sufriendo, que quiere ver cambios, pero no hay esperanza de cambios, de un esposo que quiere darle lo mejor a su familia, pero no puede darle lo mejor porque no lo tiene y no hay manera de conseguirlo. Representa la oración, el clamor que tú cada día le haces a Dios, donde pones delante de Él las cosas y las luchas, escúchame bien, que no puedes publicarle a otros. Porque ¿quién quiere decirle que su hogar se está desbaratando? ¿Quién quiere decir que sus hijos están mal? ¿Quién quiere decir que hay ruina en la casa de un hijo de Dios? Nadie quiere decir eso. Y nos toca de rodillas ir a la presencia del Señor. Eso representa el callado. Pero al final, tu oración, escúchame bien, el tiempo que pases delante de Dios va a permitir que esas batallas te den a conocer. Va a permitir que Dios, escúchame bien, comience a exaltarte públicamente. ¿Sabe por qué cuando David llegó a la presencia de Saúl, yo quiero que entiendas con qué llegó en la mano? Con su callado. Amén. Y le dijo, así como vencí al oso y como vencí al león, voy a vencer a este gigante. Amén. Va a llegar un momento en que tu oración, en que tu callado te va a sacar del anonimato. Amén. Te va a sacar de la vergüenza. Te va a sacar del oprobio. Te va a sacar del señalamiento. Alguien tiene que recibir eso. Va a llegar ese tiempo. Dígaselo a la persona que está a su lado. Abrácela fuerte y dígale. Va a llegar ese momento. Va a llegar la recompensa. Va a llegar un momento en que tu oración, escúchame bien, va a provocar que Dios te exalte. Pero escúcheme, cuando llegó al campamento, ya el callado no era necesario. Necesitaba otra arma para enfrentar una batalla mayor. Porque cuando tú aprendes a vencer las pequeñas batallas, vienen desafíos mayores. ¿Okay? Cuando tú aprendes a cómo se abren las pequeñas puertas, Dios te prepara para que las grandes también las sepas abrir. Amén. Primera de Samuel 17:40 dice. Primera de Samuel 17:40. Y tomó su callado en su mano. David nunca dejó el callado de lado. Y nunca dijo, me serviste con el oso y con el león, ya no me sirves. Amén. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Estuve pegado de ti mientras no eras rey, pero después que me colocaste, eso es lo que necesitaba Dios. Escúcheme, no te puedes olvidar de Dios cuando ya Dios te exalte. Escúcheme, cuando ya Dios te coloque y te posesione. Dice que tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Sabe? Esto me enseña, porque Samuel dice, y tomó su callado en su mano. Nunca te olvides, escúchame bien,
de lo que tú eras cuando nadie te conocía, de lo que tú hacías mientras estabas en lo secreto, batallando con el oso y con el león. Nunca te olvides que fuiste un anónimo antes de ser lo que eres hoy en día. Amén. Nunca te olvides que antes de tocar aquí, nadie colocaba su mirada en ti. Tal vez nadie te saludaba. Nadie, antes de verte tocar en este lugar, tal vez sabías que eras una persona que iba a ser importante para el reino de Dios, para la iglesia del Señor. Amén. Por eso es que uno no puede olvidarse de dónde te recogió el Señor, de dónde te sacó, de dónde te libró. Amén. De la fuerza que te dio, de dónde te rescató, de dónde, con quién te ayudó a lidiar, a vencer en lo pequeño. Escúchame, no te puedes olvidar de dónde te puso Dios y dónde te puso hoy en día. Escúchame, David no soltó el cayado de su mano. Esta es una señal, escúchame bien, de que donde Dios te ponga, te tienes que recordar de dónde te puso Él, de dónde te sacó. ¿Sabes? Alguien una vez dijo una frase: siempre mira la suela de tus zapatos para que puedas ver el barro por donde un día transitaste. Amén. Para que entiendas que si te olvidas de Dios, puedes regresar nuevamente a ese lugar. Amén. David no soltó su cayado. Por eso es que tú nunca te puedes olvidar, escúchame bien, de la intensidad con que orabas para que la respuesta que hoy tienes llegara algún día. Por eso es que tú nunca puedes dejar de orar. De pronto no estás orando para vencer al oso y para vencer al león, sino para vencer al gran Goliat. De pronto ya no estás orando por una puertecita. De pronto ya estás orando para que Dios te dé una empresa. Pues no puedes, escúchame bien, no puedes abandonar lo que te llevó a alcanzar las primeras victorias. No puedes abandonar lo que te llevó a alcanzar que las primeras puertas se te abrieran. Eso representa el cayado, la continuidad de algo que un día te levantó, pero que ahora te quiere abrir y promocionar más grandemente. Por eso nunca te olvides de la oración, nunca te olvides del ayuno que hiciste para que Dios abriera puertas, para que Dios rompiera yugo. Nunca te olvides de la oración que hiciste cuando clamabas y no había oportunidades para ti. Nunca te olvides del lugar donde Dios te puso para bendecir tu vida, para abrirte puertas, donde se te dio palabra, donde se te dio cobertura. Nunca olvides el manto que un día Dios puso sobre tu vida para que te diera cobertura y bendijera cada paso que tú dieras mientras permanezcas en esta tierra. ¿Sabes? Allí también dale lo mejor a Dios. Amén. Allí también ora con misma intensidad. Allí también sigue ayudando. Allí también sigue congregándote. Que no sea un empleo el que te saque de la presencia de Dios. ¿Alguien me dice amén, por favor? El cayado fue lo que puso a David frente a Saúl y frente a Goliat. ¿Sabe? Porque si él no hubiera derrotado al oso y al león, no tendría credenciales para presentarse delante del rey. Es que Dios primero te abre puertas pequeñas y después te abre las grandes. Yo no creo en esos procesos que primero, o sea, se da lo mayor y lo mejor. No, yo creo que Dios procesa en el orden de Él. Primero se abren las pequeñas y después las grandes. Es más, Él lo dice: tu principio será pequeño, pero tu posteridad será que engrandecido. Es la manera como Dios funciona y como opera en el reino de Dios. El cayado fue lo que lo puso frente a Saúl y lo puso frente a Goliat. Escúchame bien, tu oración, tu intimidad con el Señor es lo que te va a promover a ti. Es lo que tú puedes ser muy bueno, gloria a Dios, porque tienes una gracia común, porque Dios te ha dado la capacidad verbal de expresarte de una manera que puede seducir a cualquiera.
Gloria a Dios por eso, escúchame bien. Gloria a Dios por eso. Pero entiende algo, o sea, nuestras fuerzas, las bendiciones están limitadas. Pero cuando tú le dices, Señor, toma mi fuerza y únelas a las tuyas, escúchame bien, Dios se convierte en un Dios ilimitado para bendecirte. No hay nada que podrá detener y no hay nada que pueda contener las cosas grandes que Dios va a hacer con tu vida. Amén. Usted sabía eso. Usted sabía eso. Ya Dios estaba desarrollando el plan en la vida de David. Y David sabía, escúchame bien, David sabía que lo que Dios había hecho en un pasado lo iba a confirmar. Pero también esta palabra me dice que David nunca se olvidó de las pequeñas victorias, que siempre las tuvo en cuenta y que siempre las valoró. Y yo quiero que tú hoy puedas comprender que Dios te prepara en las pequeñas batallas para que puedas vencer en las luchas más grandes. Amén. El cayado te sirvió para el oso y para el león, escúchame bien, pero no te va a servir para los Goliat. Hay cosas que Dios hace de manera diferente en nuestra vida. El empleo que te llegó de una manera no te va a llegar tal vez de la misma manera. Amén. La restauración que funcionó en un pasado tal vez no va a funcionar de la misma manera para este tiempo. Alguien me dice amén. La manera como Dios te usó anteriormente en el ministerio y en el liderazgo no va a ser la manera como Dios tal vez te va a utilizar después de haber sido procesado y después de haber sido probado. Amén. Es que cada proceso tiene su momento. Amén. Y cada gloria, escúchame bien, tiene su dimensión. Dios lo quería para una gloria mayor. El oso y el león traían un depósito de gloria a la vida de David, pero no le servía el cayado, no era suficiente para vencer a Goliat. Amén. La onda y las piedras eran las armas que en ese momento iban a derribar al gigante. Escúcheme bien. ¿Por qué? Porque el desafío era mayor. Nunca trates de acomodar a Dios de una manera, porque lo que te sirvió en tu pasado, tal vez Dios no lo vaya a usar en tu presente. Amén. La manera como Dios te sanó anteriormente no va a ser la manera como Dios te va a sanar el día de hoy. La manera como Dios tocó gente para que te favoreciera, tal vez para este tiempo Dios no va a tocar a nadie y quiere que dependas totalmente de Él para que la puerta que estás esperando se te abra. Amén. ¿Alguien me está siguiendo con eso? Entonces, hay batallas que Dios va a utilizar para formarte, en donde tendrás que librar luchas con el oso y con el león. Pero hay batallas que Dios va a utilizar para promocionarte, como las batallas que utilizó en la vida de David delante de los gigantes que le tocó enfrentar. Amén. Hay unas que te van a formar, pero hay otras que te van a promocionar. Por eso es que tú no puedes dejar el cayado. Siempre tienes que andar con el cayado en la mano. Si me hago entender, siempre tienes que orar, siempre tienes que ayudar, siempre tienes que congregarte, siempre tienes que estar en la presencia de Dios, porque tú no sabes en qué momento los osos y los leones van a quedar atrás y los Goliat se van a poner delante de ti. Escúchame bien, pero cuando eso pase es porque algo grande y algo mejor Dios tiene preparado para aquellos que le hemos creído. La onda, escúcheme bien, y las piedras era un elemento incapaz para enfrentar a la espada y a la armadura de los gigantes. Jamás puede pensarse que una onda y 5 piedras iban a derrotar a un ejército de filisteos. Pero Dios convirtió esa arma en un ejército de israelitas. Amén. ¿Saben por qué? Porque aunque era incapaz ante los ojos de los hombres, Dios utilizó, escúcheme bien, esa arma para vencer a aquel que se oponía al pueblo de Israel. ¿Sabes? Yo quiero decirte algo, y yo quiero que entiendas y dejes de batallar con tu propia fuerza, con tu propio ego, con tu propio entendimiento. Escúchame bien, Dios se complace en utilizar instrumentos como tú y como yo, incapaces, escúchame bien, para volarle la cabeza a los gigantes. Amén. Para tocar las grandes puertas y estas puertas se nos abran. Oh, por acá no lo reciben, pero por acá yo creo que sí.
solamente hay lágrimas que ya no puedes recoger. Hay llantos que no se pueden escuchar. Hay gemidos que salieron de ti que nadie puede testificar. Hay ayunos constantes que libraste. Escúchame bien, que ya hoy no se te nota con el tiempo, pero que tú sabes y Dios sabe que fueron el epicentro, fueron la plataforma para que hoy estuvieras donde tú estás. Amén. ¿Sabes? Eso representa la onda, nuestra incapacidad para obtener las cosas que nosotros queremos tener, para estar donde queremos estar, para proyectarnos donde queremos proyectar, para que nuestros sueños se cumplan de la manera como los queremos ver. ¿Sabes? No te preocupes porque no tengas suficientes credenciales, porque David no las tenía delante del rey. Para Saúl matar un oso y matar un león era algo insignificante. Escúcheme bien. Y para mucha gente, tú y yo, tal vez seamos insignificantes. ¿Me dicen amén a eso? Amén. Escúcheme bien. Pero el que comanda este asunto no eres tú y no son aquellos que te hacen ver insignificante. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú tienes credenciales, si las hojas de vida de aquellos que están delante de ti es así y la tuya es así, ni se nota, nada más tiene el nombre y va sin carpeta ni nada y va sucia porque es la misma del año pasado, a Dios no le importa eso. Dios lo que quiere es que hagas algo con lo poco que tú tienes y con eso Dios derribará el gigante que tenga que derribar. ¿Sabe? No hay mayor promoción que pueda tener un hijo de Dios, sino que le crea al Señor. Amén. Y por último, David cargó un arpa como arma de guerra. Y todos sabemos que por cuanto Saúl se apartó de la presencia de Dios, las tinieblas entraron a su vida. Y dice que un espíritu malo venía de vez en cuando y lo atormentaba constantemente. David se volvía loco, escúcheme bien. Y por allá le dijeron que había un joven que era pastor de ovejas, que sabía tocar, que se sabía Dios imparable, que se sabía el gozo pegajoso. Pero no tiene arma. Llévenlo allá a Nietzsche para que le compre un arpa, para que le compre una guitarra, para que le compre. Hicieron la vuelta y trajeron a David. Y David le tocaba. Dios imparable, Isa. Y Saúl estaba endemoniado, le botaba espuma. Y David así no le quitaba la mirada. Comenzaba a mover la cabeza, a voltear los ojos, pero mientras la melodía sonaba, el demonio iba cediendo, la espuma se iba desapareciendo, el rey iba tomando su identidad. Amén. Y ya comenzó a dejar de pelear en su propia fuerza y comenzó a levantar las manos. Amén. Dame ahí, Dios imparable. La iglesia levante sus manos. La guardia levantaba sus manos cada vez que el rey era libre. Y David tocaba. Y el rey comenzó a levantar sus manos y a adorar al Señor. Al rey que un día lo puso como rey en la nación de Israel. ¿Sabes? Y eso era constante. Cada vez que se endemoniaba, David tocaba. Y dice que el rey era libre en ese momento. ¿Sabe? Cuando estaba haciendo esta parte, el Señor me llevó a algo. Y me decía, hay cosas que el diablo no puede hacer y que tú puedes hacer. El diablo
el director de la alabanza allá en el cielo. Por eso es que era libre en ese momento, porque David podía hacer algo que el diablo no podía hacer. Por eso es que el cuerpo del rey no podía contener ese espíritu, y la adoración no se acaba. En otras palabras, cuando tú haces todo lo contrario a lo que el diablo quiere provocar en tu vida, vas a obtener victorias. Vas a obtener victorias. Cuando te preocupas más por adorar a Dios que por temerle al diablo, vas a ver victorias. Amén. Cuando te preocupas por congregarte más que por lo que el diablo está provocando en tu vida, vas a ver victorias. Amén. Cuando te preocupas más por adorarlo que por quejarte, vas a ver una respuesta. Amén. Vamos a estar en pie. Yo quiero que usted levante sus manos y se meta con el Señor. Ok. Levante sus manos y vamos a orar. Tome de la mano a la persona que está cerca y vamos a orar juntos. Porque tal vez la batalla que libra el que está a tu lado no es la que tú libres. Tal vez es una batalla más fuerte y más grande. Tu gigante tal vez no es el mismo que él está enfrentando. Y tú en esta mañana puedes ser el David que lo va a ayudar a vencer. Que sea tu callado en el día de hoy, tu oración, tu intercesión, tu clamor, el que levante a la persona que está cerca de ti. Así que tome de su mano a alguien y vamos